Hola Daniel, ¿cómo le va? Gabriel Andar y Luis Vidal los saludamos aquí en el Interactivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Gabriel y Luis? Un gusto de hablar con ustedes. El gusto es nuestro. No sé si le merece alguna reflexión lo que alcanzó a escuchar de Piumato antes de que le haga la primera pregunta. Mire, sí, que de lo que yo alcancé a escuchar, suscribo de la primera a la última palabra. Coincido totalmente con Julio Pimato, con doctor Pimato, porque es abogado, ¿sabe? Sí, claro. Es más, el mismo día que yo hablé en el Senado, él había hablado antes y me sirvió para citar muchas de las cosas que dijo, porque me resultaron muy útiles. Inclusive todo lo que él habla de la falta de consulta, de que no es una reforma, de que es el único país del mundo en el cual se está en este momento discutiendo una reforma judicial frente a semejante pandemia, un país en donde tenemos más del 50% de pobreza. UNICEF dice que para fin de año 63% de los menores de 18 años van a ser pobres, 11 millones de argentinos necesitan asistencia alimentaria y nosotros nos estamos dividiendo de una manera cruel y absurda por una reforma que realmente yo me animo a decirle que es nefasta, no solo por el contenido de esta parte de la reforma, porque como vengo diciendo desde el principio, la reforma que se discute en el Senado hoy es una partecita de un plano, estrategia perfectamente orquestado para lograr la impunidad de Cristina Kirchner, de su familia y de todos o gran parte de los funcionarios que la acompañaron durante sus administraciones anteriores, ya que si no se producen volantazos muy fuertes, abruptos y por supuesto inconstitucionales, es imposible zafar de una maraña, de una cadena de más de 12 procesos muy avanzados, 8 creo que han sido elevados a juicio oral, donde el cuerpo de prueba es realmente terrible. Entonces, fíjense que es como una carrera contra todo inconveniente y se van tomando decisiones que creíamos imposibles, pero que sin embargo se lo hace. Por ejemplo, en el día de ayer se removió a uno de los miembros del jury de enjuiciamiento de los fiscales, del procurador general, es decir, una violación al juez natural, porque se van modificando cada 3 años a este señor, que creo que es un doctor Porta, se lo había designado el año pasado, y sin ningún motivo más que ajustar los números a la posible remoción del procurador Casal, vemos que se lo remueve de una manera absolutamente escandalosa. Nunca se había visto esto. Que al defensor oficial de Centeno se lo está acusando por haberlo defendido, cuando un defensor oficial, no hace falta que lo explique, pero lo hago por las dudas, Sí, está está bien. designado y pagado por todos para eso. Por eso en su momento Tavares defendió a Videla, por eso en su momento la doctora Pamela Vicerier defendió a María Julia Sogaray. Pero eso es lo que se necesita y lo que se exige en un Estado de Derecho. Toda persona tiene derecho a ser defendido y por eso el Estado provee una defensoría oficial. Esto nunca lo habíamos visto, ahora resulta que se lo quiere, se lo acusa, se lo nombra, se lo manosea, porque cumplió con la función para la cual se le paga, ser un defensor oficial. Bien, Lo que, Sapsay, lo interrumpo un segundito. no, Está no, por claro, supuesto. está claro que no está de acuerdo, la llamó nefasta este proyecto de reforma y que según lo que usted está contando parece ser un traje a medida para la impunidad de la actual vicepresidenta de la Nación. Ahora, yo quería preguntarle por qué sabes cómo se ha hecho más hincapié en la letra chica de la reforma que en el resto. Digo, hay cosas interesantes en este proyecto, por ejemplo, nosotros que le hablamos de Mendoza, al interior del país, tiene que ver con el nombramiento de mayor cantidad de jueces, por ejemplo, para que aquí lo que sucede es que jueces tienen muchos fueros, el penal, el contencioso administrativo a su cargo, y muchas veces eso hace que la justicia se entorpezca, sea más lenta, tengan por tiempos, porque son seres humanos, menores posibilidades de fallar. Esas cosas no son importantes de este proyecto de reforma que además charlándolo con el senador Bullrich hace unos días, fue impulsado por quienes hoy son oposición. ¿Esas cosas también están en este proyecto o no? ¿O solamente es el traje a medida para la doctora Kirchner?
Estas cosas están hechas con dos objetivos y que lo vamos viendo claro, más allá de que sean interesantes o no. Es decir, por un lado, como en su momento dijo, ya hace más de un mes, su colega Carlos Pani, como una especie de decorado, es la decoración para tapar el verdadero contenido. Entonces nos ponen a discutir sobre, por ejemplo, si es interesante en Mendoza modificar el sistema multifueros poniendo más jueces, etcétera, etcétera. Sin embargo, aún la creación de nuevos cargos está llena también de trampas, por ejemplo, con un sistema de subrogancias absolutamente perverso, que significaría por años el mantener jueces subrogantes prácticamente designados a dedo, que a su vez podrían estar concursando, como ya pasó en el pasado, para ocupar los mismos cargos y por lo tanto serían presionados, como también pasó en el pasado, lo cual iría absolutamente en contra de la independencia de la justicia. Pero el segundo objetivo, lo estamos viendo ahora en diputados, es repartir cargos con los gobernadores, o por lo menos tentarlos. Definitivamente, a mí no me van a meter en esta, es decir, perdón, una interrupción. Discúlpenme, Sí. no sé a dónde había cortado. Bueno, nos decía de negociar cargos con los gobernadores, esto fue lo último que le pudimos escuchar bien. Exacto, es decir, lo que se está haciendo es negociar para conseguir votos y entonces no hay ningún problema crear más cargos, es como una especie de góndola, lo cual también me parece nefasto. Entonces es una trampa ponerse a discutir sobre la letra chica, fue lo que yo dije cuando me senté en el Senado, fin desde mi casa, ¿no? Es decir, yo no voy a hablar en particular sobre este proyecto. ¿Por qué? Por lo que le expliqué a usted. Lo que me interesa es hablar de toda la reforma, y que en realidad es una estrategia hacia la impunidad. Lo contrario es distraerme, y no me voy a dejar distraer. Por eso ahora, ayer, en el programa de Diego Seyman, TN, la senadora Fernández Agasti ha dicho que yo manifesté que en el proyecto no se encontraba ninguna disposición que iba en el sentido de la impunidad de Cristina. Puede ser en este proyecto en particular. Lo que pasa es que hay que observar toda la reforma, que se ve acompañada de estos movimientos absolutamente obscenos de inconstitucionalidad, revisando traslados inconstitucionalmente en contra de lo que dijo la Corte Suprema, tratando de sacar a empellones a un muy digno procurador general que es provisorio y que está en la línea, de ninguna manera es una persona inventándole juicios políticos, acusando a los defensores oficiales, todo lo que hemos hablado. Entonces, acá que es Mendoza, quiero decir que realmente lo que dijo la senadora nombrada fue una falta total a la verdad. Si alguien se ha cansado de decir que el verdadero objetivo de todo esto es la impunidad de Cristina, he sido yo. No el único, afortunadamente, somos muchos. Son muchas organizaciones de fiscales, de magistrados, asociaciones de empresarios como la Asociación Cristiana de Empresarios, los sindicalistas como el doctor Piumato y tantos otros, inclusive la doctora Divashki del CELS, ha manifestado que esta reforma de ningún modo contempla las necesidades de justicia de los sectores más vulnerables. Hablo de la doctora porque el CES, ustedes saben que es una usina absolutamente cercana a Horacio Berbisky y al cristinismo. Y sin embargo, la felicito porque lo que ha dicho es muy cierto. También lo ha dicho el doctor Gargarella, entre muchos otros, y creo que también el doctor Piumato en algún momento lo dijo. Esto no soluciona ni el mayor acceso a la justicia para la gente, ni se ocupa de los fueros que tienen que ver con las necesidades de la gente, ni soluciona la situación horrorosa de los llamados jueces de la puerta giratoria que privilegian la garantía de los victimarios por sobre de las víctimas. Es decir, e inclusive, y lo dije especialmente en el Senado, la doctora Poggi, a quien yo no conocía, la conocía también de un artículo que publicó La Nación, que es la fiscal nacional de menores, en un excelente artículo titulado "Esta reforma es una afrenta para la minoridad", demuestra que
todas las modificaciones en la justicia nacional, traspasos y demás, significarán el desmantelamiento del fuero que ella es la cabeza, con lo cual se estaría violando la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige para el tratamiento de esas situaciones de una justicia especial, de un fuero especial y de normas especiales. O sea que incurriríamos en una seria responsabilidad internacional. Doctor Sapsay, esto, si el oficialismo finalmente consigue los números, me parece que en el Senado va a pasar sin ningún inconveniente, por allí puede haber algún escollo en diputados, pero si esto avanza, ¿puede terminar judicializado? Mire, yo veo que está cada día más difícil en diputados, en varios medios ese análisis de todos los denominados votos indecisos, porque no olvidemos que el oficialismo es primera minoría en la Cámara de Diputados. Le faltan 11 votos para lograr los 129 votos de la mayoría simple, lo cual no es fácil, pero ya varios de esos 21 votos flotantes, ya varios, nada menos que el labañismo, los diputados del gobernador Schiaretti, de Córdoba, del socialismo, y algunos otros han dicho que no la van a votar, y hay muchos indecisos. También la izquierda ha dicho que no la va a votar, y fundamentalmente por lo último que yo dije, es decir, que no atiende las necesidades de los que menos tienen. Bien. Lo cual la veo difícil. Ahora, si fuese finalmente, porque parece que hay una especie de bolsa muy grande, ahí hay un paquete de diputados, creo un diputado de apellido Ramón, que creo que también es mendocino. Sí, es mendocino, José Luis Ramón, sí. Que está siempre muy sujeto a la caza y a la pesca. Todavía no se sabe muy bien si podría ser captado, pero aún con esos votos, me parece que hay legisladores de ese fluctuante bloquecito que tampoco acompañarían, o sea que está muy comprometido la posibilidad de que se voten diputados, que se logre la mayoría, inclusive más justa. Pero si se lograse, no tengo duda que se va a judicializar. Y gran parte de la misma va a ser necesariamente, le va a ocurrir lo mismo que pasó con las partes más importantes de la democratización de la justicia. Porque en este caso hay disposiciones aún más gravemente inconstitucionales que aquellas. No le quepa duda. Pero además, ¿qué pueden pensar los jueces y fiscales a los cuales se los está atropellando? Se desconoce la orden de una jueza federal, la doctora Biotti, y además se la prepotea. La vicepresidenta la ha tratado de una manera grosera, como acostumbra hacer con todo el mundo. Pero ahora la especialidad es prepotear a los magistrados. Así que me imagino que el ánimo de la justicia no va a ser la mejor para el tratamiento de esta tan nefasta reforma. La última sabemos que tiene otros compromisos, así que le agradecemos muchísimo, pero no quiero dejar de preguntárselo. Cuando se habla de la reforma judicial, la mayoría de las personas con las que hablé me dicen, ¿necesitamos una reforma? Sí, esta no. Una de las cosas que busca, como usted señaló, es garantizar la impunidad de la doctora Kirchner, y otro de los aspectos que me señalaban es licuar el poder de los 12 de Comodoro Pi. Uno de los detalles importantes que aprendí charlando con el doctor Piumato es que me decía, este proyecto busca triplicar la cantidad de jueces de la nefasta justicia federal, porque la hemos visto moverse al calor de la política, pero lo que no van a tener esos jueces nuevos son mayor cantidad de empleados, o sea, dentro de la administración, o sea, serán los mismos empleados que tienen ahora los 12, pero distribuido para la tarea de 46, por lo cual, esto es así, pregunta 1. Pregunta número 2, si esto es así, lejos de acelerar los tiempos de la justicia, va a entorpecer aún más. Coincido totalmente con las observaciones del doctor Piumato, y él es el más indicado para saberlo, porque justamente como cabeza del gremio conoce muy bien de lo que habla, se está hablando de la disposición de personal. Pero además de eso, si precisamente los que eran 6, después se transformaron en 12, ahora quieren que sea 46, usted los diluye y supuestamente los limita por el hecho de que sean más, eso es un disparate. Si un juez es malo, hay que acusarlo y que un jurado